¿Te has detenido a pensar alguna vez por qué parece que aunque te esfuerces con todas tus fuerzas, las cosas no terminan de salir bien? ¿Por qué las puertas que tanto anhelas ver abiertas permanecen cerradas y las respuestas que esperas con tanta fe no llegan? Quiero que te detengas por un momento y reflexiones conmigo. ¿Y si el verdadero problema no estuviera en las circunstancias que enfrentas, sino en que estás intentando hacerlo todo por tu cuenta? ¿Y si te dijera que existe un principio espiritual, un secreto que Dios ha revelado a través de su palabra, que puede transformar tu vida de una manera que jamás imaginaste? Un principio que no solo aligera el peso de tus cargas, sino que también libera el poder sobrenatural de Dios para que actúe en las áreas más complicadas de tu vida. La clave de este principio es sencilla, pero al mismo tiempo desafiante. Aprender a soltar el control y permitir que Dios sea quien actúe. Imagina por un momento que las preocupaciones que te quitan el sueño, las decisiones que parecen imposibles de tomar y los problemas que parecen no tener solución ya no dependen exclusivamente de ti. Que todo aquello que te abruma y parece fuera de tu alcance está en manos de alguien infinitamente más sabio, poderoso y amoroso que tú. Esa es la promesa que Dios nos ofrece cuando decidimos confiar plenamente en Él. En este video voy a invitarte a hacer un viaje espiritual profundo y revelador. Vamos a explorar juntos la verdad que la Biblia nos enseña acerca de cómo quitar nuestras manos de las situaciones que intentamos controlar y dejar que Dios haga su obra perfecta. Veremos cómo este acto de fe puede llevarte a una vida llena de paz, propósito y bendición. Porque, querido hermano o hermana, muchas veces somos nosotros mismos los que, con nuestras dudas, temores y resistencia, nos convertimos en el mayor obstáculo para recibir lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Hoy quiero que reflexionemos sobre la importancia de confiar en el Señor, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo o lo que está permitiendo en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que ser fuertes significa tener todas las respuestas, pero la verdadera fortaleza está en reconocer nuestras limitaciones y depender completamente de la soberanía de Dios. A lo largo de este video, te compartiré historias impactantes de las Escrituras, como la de hombres y mujeres que aprendieron a soltar el control y experimentaron la mano de Dios de maneras milagrosas. También veremos cómo estas lecciones pueden aplicarse directamente a las luchas que enfrentas hoy. Te daré herramientas prácticas y espirituales para que aprendas a dejar de aferrarte a lo que no puedes cambiar y comiences a vivir en la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Antes de comenzar, quiero pedirte que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la frase "confío en Dios y dejo que Él actúe en mi vida". Este es un acto de fe, un símbolo de tu disposición a dejar tus cargas en las manos de aquel que tiene el poder de transformarlo todo. También te animo a dar me gusta a este video. Cuando lo haces, estás ayudando a que este mensaje alcance a más personas que como tú necesitan escuchar esta palabra hoy. Quiero recordarte que este canal es más que un espacio para compartir contenido, es una comunidad de fe. Muchas personas que ven estos videos no tienen una iglesia cerca, pero encuentran aquí un lugar donde conectarse con Dios y con su palabra. Al suscribirte, no solo te estás uniendo a esta familia espiritual, sino que también estás haciendo posible que el mensaje del Evangelio llegue a más corazones necesitados. Déjame decirte algo más. Lo que estás a punto de descubrir en este video puede ser la clave que desbloquee una nueva temporada de bendición en tu vida. No te desconectes, porque en los últimos minutos compartiré una enseñanza que podría ser la respuesta a la oración que has estado haciendo durante tanto tiempo.
Este es tu momento y estoy convencido de que Dios quiere hablarte de manera poderosa. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final. Déjalo todo por un momento y enfócate completamente en lo que Dios tiene preparado para ti. Porque, créeme, este puede ser el principio de un cambio que marcará tu vida para siempre. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje espiritual y descubrir juntos cómo soltar el control, confiar plenamente en Dios y permitir que su voluntad perfecta se cumpla en nuestras vidas. 1. La liberación del pueblo de Israel en el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, probablemente sintieron que no había escapatoria. Las circunstancias parecían imposibles. ¿Cómo podrían superar una situación en la que todas las puertas estaban cerradas? Ellos estaban en el borde de un milagro, pero aún no lo sabían. Éxodo 14, 13, 14 nos relata las palabras de Moisés al pueblo. No tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. Este pasaje nos enseña una verdad profunda. A veces, el mayor acto de fe es quedarnos quietos, confiar en el plan de Dios y dejar que Él haga lo que nosotros no podemos. Pero, ¿cuántas veces somos como los israelitas, llenos de miedo y dudas, queriendo tomar el control de la situación en lugar de confiar en Dios? Cuando tratamos de solucionar nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, estamos diciendo implícitamente que no creemos que Dios sea capaz de actuar. Pero el Mar Rojo no se abrió por el esfuerzo humano, se abrió porque el pueblo confió y obedeció al Señor. En tu vida puede que estés enfrentando tu propio Mar Rojo. Tal vez sea un problema financiero, una crisis de salud o una relación rota. Esas aguas turbulentas frente a ti parecen imposibles de atravesar, y detrás de ti están los egipcios de tus problemas, persiguiéndote sin descanso. Pero aquí está la clave. No es tu tarea abrir el mar, esa es la obra de Dios. Tu tarea es confiar, obedecer y dar el paso de fe cuando Él te lo indique. La confianza en Dios no significa inactividad, significa actuar bajo su dirección, no bajo tus impulsos. Los israelitas tuvieron que caminar por el lecho del mar mientras las aguas se mantenían en pie. La obediencia y la fe van de la mano. Dios no espera que seas perfecto, espera que confíes en su perfección. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo saber cuándo es el momento de actuar y cuándo es el momento de quedarme quieto? La respuesta está en tu relación con Dios. Cuando pasas tiempo en su palabra, en oración y en adoración, comienzas a discernir su voz con mayor claridad. Él te guiará. A veces te pedirá que des un paso de fe, como caminar hacia las aguas. Otras veces te pedirá que te detengas y confíes en su obra milagrosa. Piensa en esto. Si los israelitas hubieran intentado nadar o construir un puente, habrían fracasado. Su liberación dependía completamente de Dios. ¿Cuántas veces has tratado de nadar en tus problemas o de construir tus propios puentes hacia una solución? Es hora de dejar esas herramientas inútiles y permitir que Dios sea el arquitecto de tu victoria. El Mar Rojo no solo fue un milagro de liberación, también fue una lección de dependencia. Dios permitió que los israelitas se enfrentaran a esa situación para que aprendieran a confiar en Él, para que su poder se manifestara y para que todos supieran que Él era el único verdadero Dios. Hoy, Dios te está diciendo lo mismo que le dijo al pueblo de Israel. No tengas miedo. Yo pelearé por ti. Tú solo quédate quieto y confía en mí. Esta es una invitación a liberar tus cargas, a soltar tus temores y a descansar en la certeza de que Dios tiene el control.
Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué mar rojo estás enfrentando en este momento? ¿Qué batalla estás tratando de ganar con tus propias fuerzas? Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te dé la fe para soltar el control y permitirle actuar. Porque cuando quitas tus manos de la situación, haces espacio para que las manos de Dios obren poderosamente. Recuerda, el milagro más grande no es solo que el mar se abra, es el cambio que ocurre en tu corazón cuando decides confiar en el Señor y caminar en obediencia a su palabra. 2. La entrega de Isaac, la fe de Abraham. Uno de los actos de fe más impactantes de la Biblia se encuentra en Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Este relato no solo es una historia de obediencia, sino también un poderoso recordatorio de lo que significa confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Dios le dijo a Abraham: «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Génesis 22:2. Imagina por un momento el dolor y la confusión que Abraham debió haber sentido. Este era el hijo de la promesa, el hijo que había esperado durante años, y ahora Dios le pedía que lo entregara en sacrificio. Desde una perspectiva humana, esta petición parecía incomprensible. ¿Cómo podría Dios pedirle algo tan difícil? Sin embargo, Abraham no discutió. No intentó negociar ni buscar una solución alternativa. Simplemente obedeció. Se levantó temprano, tomó a Isaac y comenzó el viaje hacia el monte Moria. Este acto de fe nos muestra algo crucial. Abraham entendió que Dios es soberano y que su plan siempre es perfecto, incluso cuando no podemos verlo con claridad. Cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y proveyó un carnero como sustituto. Este acto de provisión divina no solo salvó la vida de Isaac, sino que también demostró que Dios honra la fe y la obediencia de sus hijos. Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Ahora reflexionemos sobre lo que esto significa para ti. Tal vez hay algo en tu vida que Dios te está pidiendo que entregues. Puede ser un sueño, una relación, un plan que has estado construyendo con tus propias fuerzas. Ese Isaac puede representar algo que amas profundamente, algo que sientes que no puedes soltar. Pero Dios te está llamando a confiar en Él, a poner ese Isaac en el altar y creer que su plan es mejor que el tuyo. A menudo luchamos por mantener el control porque tememos perder lo que consideramos valioso. Sin embargo, la verdadera fe implica soltar lo que tenemos en nuestras manos y confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Al igual que Abraham, debemos estar dispuestos a entregar lo que más valoramos, sabiendo que Dios es fiel para proveer y cumplir sus promesas. Es importante destacar que la fe de Abraham no estaba basada en una fe ciega o irracional. Hebreos 11:19 nos dice que Abraham creyó que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Su confianza en el Señor era tan grande que estaba dispuesto a obedecer, incluso en medio de una situación que parecía imposible. ¿Qué significa esto para ti? Significa que, aunque no entiendas lo que Dios está haciendo en este momento, puedes confiar en que Él tiene un propósito mayor. Tal vez te encuentras en una temporada en la que sientes que Dios te está pidiendo algo que duele, algo que desafía en tu lógica. Pero quiero que sepas esto: cuando entregas tu Isaac a Dios, no estás perdiendo. Estás abriendo la puerta para que su poder y su propósito se manifiesten en tu vida. El monte Moria fue un lugar de prueba para Abraham, pero también fue un lugar de provisión y revelación. De la misma manera, los momentos de prueba en tu
Vida pueden convertirse en los lugares donde experimentas la fidelidad y el amor de Dios de una manera más profunda. Si hoy sientes que Dios te está llamando a soltar algo, quiero animarte a que lo hagas con fe. Recuerda las palabras de Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entrega tu Isaac al Señor. Confía en que Él es Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que nunca falla, el Dios que siempre cumple sus promesas. Porque cuando dejas de lado tus planes y permites que Dios tome el control, abres la puerta para que su voluntad perfecta se cumpla en tu vida. 3. La paciencia de Job. Confiar en medio del sufrimiento. El libro de Job es una de las historias más conmovedoras y profundas de la Biblia. Job era un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, en un corto periodo de tiempo, perdió todo lo que tenía: sus riquezas, su familia, su salud. Todo lo que representaba estabilidad y bendición en su vida fue arrebatado. Pero, en medio de su sufrimiento, Job hizo algo extraordinario. En Job 1:21 dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras nos muestran una fe inquebrantable, una confianza absoluta en la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Job reconoció que, aunque no podía controlar lo que estaba sucediendo, podía confiar en que Dios tenía un propósito detrás de su dolor. En nuestra vida muchas veces enfrentamos temporadas de sufrimiento y pruebas que parecen no tener sentido. Tal vez estás atravesando un momento de pérdida, de enfermedad, de incertidumbre y te preguntas: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto en mi vida? Es natural hacer estas preguntas, pero la historia de Job nos enseña que, aunque no siempre entendemos el por qué, podemos confiar en el quién. Job no sabía que su prueba tenía un propósito mayor. Su sufrimiento era una oportunidad para demostrar su fe y para revelar el poder y la gloria de Dios. Al final, Job fue restaurado. Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo bendijo aún más abundantemente. Job 42:10 dice: El Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos y aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Esto nos lleva a reflexionar sobre un principio importante. Nuestras pruebas no son el final de la historia. A veces, lo que parece ser una pérdida es, en realidad, el comienzo de una obra mayor que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Pero, ¿cómo podemos mantener la fe en medio del sufrimiento? La clave está en reconocer que nuestra vida está en manos de un Dios que es bueno, incluso cuando las circunstancias parecen malas. Job entendió que su identidad y su valor no dependían de lo que tenía, sino de su relación con Dios. En momentos de dolor, podemos aprender de Job 3 principios esenciales. No pierdas tu fe en Dios. Job nunca maldijo a Dios, a pesar de la insistencia de su esposa y de las acusaciones de sus amigos. Aunque estaba lleno de preguntas y dolor, continuó buscando a Dios y confiando en su justicia. Permite que el sufrimiento te acerque más a Dios. Las pruebas pueden ser oportunidades para profundizar en nuestra relación con el Señor. Job, en medio de su dolor, dijo: De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job 42:5. Su sufrimiento lo llevó a una experiencia más íntima y personal con Dios. Espera en el tiempo de Dios. Aunque las pruebas de Job no terminaron de inmediato, Dios tenía un propósito y un tiempo perfecto para restaurarlo.
De la misma manera, nuestras pruebas no son eternas. La promesa de Dios es que, al final, su propósito será cumplido y su gloria será revelada. Tal vez te sientes como Job en este momento, solo, confundido, cargando un peso que parece insoportable. Pero quiero recordarte que Dios no te ha abandonado. Él está contigo en medio de la tormenta y está usando tus circunstancias para moldearte, fortalecerte y prepararte para algo mayor. Isaías 41:10 nos da una promesa reconfortante. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Yo te sostendré con mi diestra justa. Dios no solo ve tu dolor, Él lo entiende. Jesús mismo sufrió en la cruz, llevando sobre sus hombros el peso del pecado y el sufrimiento de la humanidad. Él sabe lo que es pasar por pruebas y su corazón está contigo en tu dolor. Hoy quiero invitarte a hacer algo. Si estás atravesando un tiempo de prueba, entrega tus cargas al Señor. Dile: Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Creo que tienes un propósito mayor y que al final todo obrará para mi bien. Recuerda que el sufrimiento no es el final. Al igual que Job, puedes salir de esta temporada más fuerte, más sabio y más bendecido. Dios tiene la última palabra y su plan para ti es bueno. 4. Jesús calma la tormenta. La paz en medio del caos. En Marcos 4:35-41 encontramos uno de los relatos más memorables de los evangelios. Jesús calma una tormenta en el mar mientras sus discípulos están llenos de pánico y miedo. Este episodio no solo es una demostración del poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también una lección profunda sobre la fe y la confianza en Dios, incluso en las circunstancias más aterradoras. Imagina la escena. Los discípulos están en una barca cruzando el mar de Galilea. De repente, una tormenta violenta se desata. Las olas golpean la embarcación, el viento ruge con fuerza y parece que todo está fuera de control. Los discípulos, a pesar de haber sido testigos de los milagros de Jesús, están llenos de miedo. Mientras tanto, Jesús está dormido en la popa del barco. Su calma contrasta radicalmente con el caos que lo rodea. Los discípulos, desesperados, lo despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?». Marcos 4:38. Esta pregunta refleja lo que muchos de nosotros sentimos en medio de nuestras tormentas personales. ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios diciendo: «Señor, ¿no ves lo que estoy pasando? ¿No te importa?». Pero lo que sucede a continuación cambia todo. Jesús se levanta, reprende al viento y dice al mar: «Silencio, cálmate». Y el viento cesó y todo quedó en completa calma. Luego se vuelve hacia sus discípulos y les pregunta: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Este pasaje nos enseña que en medio de las tormentas de la vida, Jesús siempre está presente. Puede que a veces parezca que está dormido, pero eso no significa que no esté en control. Su aparente inactividad no es indiferencia. Es una oportunidad para que confiemos en su soberanía. La tormenta en el mar es un reflejo de las tormentas que enfrentamos en nuestra vida. Problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, incertidumbre sobre el futuro. En esos momentos es fácil sentir que todo está fuera de control, pero este relato nos recuerda que Jesús tiene el poder de traer calma a cualquier situación. La pregunta que Jesús hizo a sus discípulos también nos desafía a nosotros. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Todavía no tienes fe? Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre dónde está nuestra confianza. ¿Estamos confiando en nuestras propias fuerzas o en el poder de Dios?
Cuando enfrentamos tormentas, nuestra tendencia natural es intentar resolverlas por nuestra cuenta. Pero este pasaje nos muestra que la solución no está en nuestras manos, sino en la de aquel que tiene el poder de calmar el viento y las olas. Tal vez hoy te encuentres en medio de una tormenta. Tal vez sientas que las olas están a punto de hundir tu barca. Quiero recordarte que Jesús está contigo. Él no te ha abandonado y su poder es suficiente para traer paz a tu caos. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una promesa que podemos aferrarnos en momentos de dificultad. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando permitimos que Jesús tome el control de nuestras tormentas, experimentamos una paz que va más allá de nuestra comprensión. No significa que las circunstancias cambien inmediatamente, pero sí significa que podemos descansar en la certeza de que Él está en control y que su propósito se cumplirá en nuestras vidas. Quiero invitarte a hacer una pausa en este momento y reflexionar sobre las tormentas que estás enfrentando. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Jesús? ¿Qué temores estás cargando que necesitas soltar? Ora y dile al Señor: Jesús, confío en ti. Aunque no vea una solución, sé que estás conmigo en medio de esta tormenta. Calma mi corazón y dame la fe para creer que tu poder es mayor que cualquier problema que enfrente. Recuerda, la calma no vino de los esfuerzos de los discípulos, vino de la palabra de Jesús. Deja que su palabra hable paz sobre tu vida hoy. 5. La multiplicación de los panes y los peces. Confiar en la provisión de Dios. En Juan 6, 1-14 encontramos uno de los milagros más conocidos de Jesús, la alimentación de los 5,000. Este evento no solo es una muestra del poder sobrenatural de Cristo, sino también una lección profunda sobre confiar en la provisión de Dios, incluso cuando los recursos parecen insuficientes. Imagina la escena: una multitud enorme sigue a Jesús. Estas personas han venido porque han escuchado de sus milagros y enseñanzas, y ahora se encuentran en un lugar apartado, sin comida y con el día llegando a su fin. Jesús, lleno de compasión, dice a sus discípulos: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Juan 6:5. Los discípulos se ven abrumados. Felipe responde: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Juan 6:7. Andrés, por su parte, menciona que hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero añade: ¿qué es esto para tanta gente? Esta respuesta refleja una mentalidad común que también podemos tener: ver nuestras limitaciones en lugar de enfocarnos en el poder de Dios. Pero lo que sigue es una demostración clara de lo que sucede cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos del Señor. Jesús toma esos 5 panes y 2 peces, da gracias a Dios y comienza a repartirlos. Milagrosamente, no solo hay suficiente para alimentar a toda la multitud, sino que sobran 12 cestas llenas de comida. Este milagro nos enseña varias lecciones clave sobre la provisión de Dios. Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas. El muchacho solo tenía una pequeña cantidad de comida, pero fue suficiente cuando se puso en las manos de Jesús. Esto nos recuerda que no importa cuán limitados nos sintamos o cuán pequeños sean nuestros recursos, Dios puede multiplicarlos para cumplir su propósito. La provisión de Dios es abundante. Jesús no solo satisfizo las necesidades de la multitud, también hubo un excedente. Esto nos muestra que cuando confiamos en Dios, Él no solo provee lo necesario, sino que lo hace en abundancia, según su perfecta voluntad. La obediencia
precede al milagro. Antes de que se realizara el milagro, Jesús pidió que la gente se sentara en grupos. Esto nos enseña que, a menudo, la clave para experimentar la provisión de Dios es obedecer, incluso cuando no entendemos cómo Él va a obrar. Ahora bien, ¿cómo aplica esta enseñanza a tu vida? Tal vez te encuentres en una situación en la que sientes que lo que tienes no es suficiente. Puede ser que enfrentes necesidades financieras, emocionales o espirituales y te preguntes cómo vas a salir adelante. Pero quiero recordarte algo importante. No se trata de cuánto tienes, sino de quién tiene el control. Cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él lo multiplica. Puede ser tu tiempo, tus talentos, tus recursos o incluso tu fe, por pequeña que sea. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Quiero animarte a reflexionar. ¿Qué tienes en tus manos hoy que puedes ofrecerle al Señor? Tal vez sea un talento que no has usado porque piensas que no es suficiente. Tal vez sea un recurso que consideras pequeño o insignificante. Pero recuerda, Dios no necesita que seas perfecto ni que tengas todo bajo control. Él solo necesita tu disposición y tu confianza. En 2 Corintios 9:8, Pablo escribe, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden para toda buena obra. Dios no solo quiere proveerte, quiere usar tus bendiciones para bendecir a otros, tal como lo hizo con el muchacho que compartió su comida. Cuando confiamos en la provisión divina, nos convertimos en instrumentos de su gracia y amor. Hoy te desafío a dar ese paso de fe. Entrega tus 5 panes y 2 peces al Señor. Dile, Dios, esto es todo lo que tengo, pero lo pongo en tus manos. Confío en que tú puedes multiplicarlo para bendecir mi vida y la de otros. Recuerda, el mismo Jesús que multiplicó los panes y los peces sigue siendo el mismo hoy. Él ve tus necesidades, conoce tus preocupaciones y tiene el poder de proveer más allá de lo que puedes imaginar. 6. La victoria de David sobre Goliat. La fuerza de confiar en Dios. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas de la Biblia y al mismo tiempo una de las más profundas en enseñanzas sobre la fe y la confianza en Dios. En 1 Samuel 17 encontramos a un joven pastor enfrentándose a un gigante temible, armado solo con una honda, 5 piedras y una fe inquebrantable en el Señor. El ejército de Israel estaba paralizado por el miedo. Goliat, un gigante filisteo de casi 3 metros de altura, desafiaba diariamente al pueblo de Dios, burlándose y pidiendo un hombre que se atreviera a enfrentarlo. Durante 40 días, nadie tuvo el valor de aceptar el desafío, hasta que llegó David. David, un joven humilde que solo había ido a llevar comida a sus hermanos, escuchó las palabras de Goliat y en lugar de temer, se llenó de celo por la gloria de Dios. En 1 Samuel 17:26, David pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Lo que distinguía a David no era su tamaño, su fuerza física ni su experiencia en combate, sino su confianza en el poder de Dios. Cuando el rey Saúl intentó equiparlo con una armadura, David la rechazó, diciendo, «El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo». Mire Samuel 17:37. David fue al campo de batalla armado solo con su fe en Dios y una honda.
Frente a Goliat declaró con valentía: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17:45. Con una sola piedra, David derribó al gigante, demostrando que la verdadera victoria no depende de nuestras habilidades humanas, sino del poder de Dios actuando a través de nosotros. Esta historia tiene lecciones poderosas para nuestra vida. Todos enfrentamos gigantes en algún momento, problemas que parecen insuperables, miedos que nos paralizan, circunstancias que nos hacen sentir pequeños e impotentes. Pero la clave está en recordar que no enfrentamos estas batallas solos. Como David, podemos confiar en que el Señor pelea por nosotros. Dios usa lo que tienes, no lo que te falta. David no necesitó una espada ni una armadura para derrotar a Goliat. Usó lo que tenía, una honda y unas piedras. Esto nos enseña que no debemos enfocarnos en lo que no tenemos, sino en lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Él puede usar nuestros recursos, talentos y habilidades, por pequeños que parezcan, para lograr grandes victorias. El tamaño de tu fe importa más que el tamaño de tu problema. Goliat era un gigante, pero la fe de David era más grande. Cuando confiamos en Dios, no importa cuán grande sea el desafío, su poder siempre será suficiente para vencerlo. La victoria comienza con una declaración de fe. Antes de lanzar la piedra, David declaró su confianza en el Señor. Nuestras palabras tienen poder. Cuando enfrentamos nuestras batallas con fe y proclamamos la grandeza de Dios, algo cambia en nuestro espíritu y en nuestras circunstancias. Tal vez hoy estés enfrentando un Goliat en tu vida. Puede ser una situación financiera, un diagnóstico médico, un conflicto familiar o un miedo que no te deja avanzar. Quiero recordarte que, como David, no necesitas ser el más fuerte ni el más preparado. Solo necesitas confiar en que Dios está contigo y que su poder es suficiente. En Romanos 8:31, Pablo escribe: Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Este es el tipo de confianza que necesitamos cuando enfrentamos nuestras propias batallas. No importa cuán grandes sean los obstáculos. Con Dios siempre tenemos la victoria asegurada. Hoy te animo a hacer una declaración de fe como la de David. Dile al Señor: Dios, confío en ti. No importa cuán grande sea el desafío que tengo delante, sé que tú eres mayor. En tu nombre, enfrento este gigante y creo que la victoria está en tus manos. Recuerda, la batalla no es tuya, es del Señor. Como dijo David en 1 Samuel 17:47, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. 7. La reconstrucción de los muros de Jerusalén. Perseverancia en la obra de Dios. En el libro de Nehemías encontramos una historia inspiradora de restauración y perseverancia. Nehemías, un copero del rey Artajerjes, recibió la noticia de que los muros de Jerusalén estaban en ruinas y que su pueblo vivía en desolación. Aunque su posición en la corte persa era cómoda, su corazón ardía por la reconstrucción de la ciudad santa. Esta historia nos enseña cómo confiar en Dios para enfrentar oposición y perseverar en su obra. Cuando Nehemías escuchó sobre el estado de Jerusalén, su reacción inicial fue buscar al Señor en oración y ayuno. En Nehemías 1:4 leemos: Cuando oí estas cosas, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías entendió algo que muchas veces olvidamos. Antes de emprender cualquier obra importante, debemos buscar la guía y la fortaleza
de Dios. Su oración no fue solo un clamor por ayuda, sino también un reconocimiento de la grandeza de Dios y una confesión de los pecados del pueblo. Con la bendición del rey y los recursos necesarios, Nehemías viajó a Jerusalén para liderar la reconstrucción. Sin embargo, desde el principio, enfrentó una fuerte oposición. Sanbalat, Tobías y otros enemigos se burlaron de ellos, intentaron desanimarlos y hasta conspiraron para detener el trabajo. Pero Nehemías y su equipo no se dejaron intimidar. En Nehemías 4:14, Nehemías animó al pueblo diciendo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y hogares. Este pasaje nos recuerda que cuando enfrentamos oposición, nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Él es quien nos da el coraje para continuar, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. A pesar de las burlas y los ataques, los muros fueron reconstruidos en un tiempo récord, 52 días. Esto fue posible no porque el pueblo fuera extraordinario, sino porque tenían una misión clara, una fe firme y un líder que dependía completamente de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La oración es el fundamento de toda obra de Dios. Antes de actuar, Nehemías oró. Esto nos enseña que cualquier proyecto, sueño o desafío que enfrentemos debe comenzar con una búsqueda sincera de la guía de Dios. En Filipenses 4:6 se nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La oposición es parte del camino. Cuando estamos haciendo algo significativo para el Señor, es normal enfrentar resistencia. Pero, como Nehemías, podemos mantenernos firmes, confiando en que Dios nos dará la fuerza para superar cualquier obstáculo. El trabajo en equipo es crucial. Nehemías no reconstruyó los muros solo. Trabajó junto a familias, líderes y todo el pueblo. Esto nos enseña la importancia de la unidad y la colaboración en la obra de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el plan del Señor. La fe nos impulsa a perseverar. Nehemías no permitió que el desánimo o el miedo lo detuvieran. Él sabía que la obra que estaba haciendo no era solo un proyecto humano, sino una misión divina. Cuando entendemos que Dios está con nosotros, podemos perseverar incluso en las circunstancias más difíciles. Ahora bien, ¿qué muros necesitas reconstruir en tu vida? Tal vez sea una relación rota, una fe debilitada o un llamado que has dejado en pausa por miedo o desánimo. Quiero animarte a tomar el ejemplo de Nehemías. Busca al Señor en oración, confía en su fortaleza y da el primer paso con fe. Isaías 41:10, Dios nos da una promesa poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios está contigo en tu proceso de reconstrucción. Aunque enfrentes oposición, su poder es mayor que cualquier obstáculo. Él es el arquitecto de tu vida y tiene un plan perfecto para restaurar todo lo que está roto. Hoy te animo a orar como lo hizo Nehemías y a decirle al Señor: Dios, te entrego las áreas rotas de mi vida. Ayúdame a reconstruir con fe y a no desanimarme ante la oposición. Confío en que tú eres mi fuerza y que tu plan es perfecto. Recuerda, la obra que Dios comenzó en ti, Él la perfeccionará. Confía en su poder, persevera en su propósito y verás cómo los muros de tu vida se levantan nuevamente más fuertes y firmes que nunca. 8. La fe de la mujer sirofenicia.
perseverancia que mueve el corazón de Dios. En Mateo 15, 21, 28 encontramos la historia de una mujer sirofenicia cuya fe y perseverancia nos enseñan a no rendirnos, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Este relato nos muestra cómo una fe firme, combinada con humildad y persistencia, puede mover el corazón de Dios y traer respuestas inesperadas. La mujer era una cananea, una extranjera en el contexto del pueblo de Israel. Se acercó a Jesús con una necesidad urgente. Su hija estaba atormentada por un demonio. En su desesperación clamó: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí». Mateo 15, 22. Pero sorprendentemente, Jesús no le respondió de inmediato. Este silencio podría haber desanimado a cualquiera, pero no a ella. La mujer siguió clamando, mostrando una fe inquebrantable, a pesar de no recibir una respuesta inmediata. Los discípulos, incómodos por su insistencia, pidieron a Jesús que la despidiera. Y cuando Jesús finalmente habló, dijo algo que podría haberse interpretado como un rechazo. «No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15, 24. Sin embargo, la mujer no se dio por vencida. En lugar de retroceder, se acercó aún más y se postró ante él, diciendo: «Señor, ayúdame». Jesús respondió con una declaración que parecía una prueba de fe. «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Mateo 15, 26. En lugar de ofenderse, la mujer mostró una humildad y una fe extraordinarias, respondiendo: «Es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Su respuesta conmovió profundamente a Jesús, quien le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres». Y su hija fue sanada en ese mismo momento. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La fe no se rinde ante el silencio. El silencio de Jesús no fue un rechazo, sino una prueba. La mujer sirofenicia nos enseña que cuando Dios parece guardar silencio, no debemos rendirnos. Su aparente inactividad no significa que no esté obrando. Muchas veces es una oportunidad para que nuestra fe crezca. La humildad abre puertas. La respuesta de la mujer, en lugar de ser orgullosa o defensiva, fue humilde. Reconoció su necesidad y se aferró a la gracia de Jesús. Esto nos recuerda que, para recibir las bendiciones de Dios, debemos acercarnos a Él con un corazón humilde y dependiente. La perseverancia mueve el corazón de Dios. Esta mujer no permitió que los obstáculos la detuvieran. Su perseverancia, incluso ante las dificultades, fue una expresión de su confianza en Jesús. En Lucas 18:1-8, Jesús comparte una parábola sobre una viuda persistente y concluye con esta pregunta: «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?». La gracia de Dios no tiene fronteras. Aunque Jesús fue enviado inicialmente al pueblo de Israel, este milagro nos muestra que su gracia y poder trascienden todas las barreras. La fe de esta mujer rompió esas barreras, recordándonos que todos somos bienvenidos a acercarnos al trono de la gracia. Piensa en esto. ¿Qué situación en tu vida requiere este tipo de fe y perseverancia? Tal vez estés enfrentando un problema que parece no tener solución, o quizás has estado orando por algo durante mucho tiempo sin ver resultados. Quiero animarte a no rendirte. Dios ve tu fe, escucha tus oraciones y, en su tiempo perfecto, responderá. En Hebreos 11:6 se nos dice: «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan». La fe de la mujer sirofenicia no solo resultó en la sanidad de su hija, sino que también nos dejó un ejemplo poderoso de cómo confiar en el Señor, incluso cuando enfrentamos obstáculos.
Hoy te invito a acercarte a Dios con esta oración. Señor, aunque no vea respuestas inmediatas, confío en ti. Ayúdame a perseverar en mi fe, a no rendirme y a acercarme a ti con humildad. Creo que tú eres bueno y que tus promesas son fieles. Te entrego mis necesidades y espero en tu tiempo perfecto. Recuerda, la fe no siempre recibe una respuesta inmediata, pero siempre es vista por Dios. Persevera porque Él está obrando en tu favor, incluso cuando no lo veas. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Quiero que sepas algo muy importante. No todos llegan al final de un video como este. Esto demuestra que eres una persona especial, alguien que tiene sed de Dios y está dispuesto a buscar su presencia, a pesar de las dificultades. Tu perseverancia en escuchar este mensaje hasta el final es una señal de que Dios está obrando en tu vida. Muy pocos tienen la disciplina y el compromiso de permanecer atentos hasta aquí. Y eso te distingue como uno de los elegidos, como alguien que anhela más de la presencia del Señor en su vida. Quiero que hagas algo especial para sellar este momento. En los comentarios, escribe esta frase: confío en Dios y dejo que Él actúe en mi vida. Al hacerlo, estarás declarando públicamente tu fe y tu disposición a soltar tus cargas en las manos del Señor. Esta frase será un símbolo de tu compromiso y al escribirla estarás inspirando a otros a hacer lo mismo. Ahora quiero que reflexionemos juntos sobre algo. Cuando compartes este video, estás haciendo algo mucho más grande de lo que imaginas. Piensa en esto. Cada vez que decides compartir un mensaje como este, estás extendiendo las manos de Dios hacia alguien que necesita escuchar su voz. Puede que alguien en este mismo momento esté pasando por una tormenta, enfrentando un gigante o esperando un milagro. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevar esperanza y luz a esa persona. Si aún no te has suscrito a este canal, quiero invitarte a hacerlo ahora mismo. Al suscribirte, no solo estás recibiendo contenido que fortalecerá tu fe, sino que también estás apoyando esta misión de difundir la palabra de Dios a más personas. Imagina por un momento cuántas vidas pueden ser transformadas porque decidiste ser parte de esta comunidad. Quiero que entiendas esto. Cada vez que eliges no compartir, no suscribirte o no participar activamente, estás reteniendo una oportunidad para que alguien más reciba este mensaje. Pero cuando lo haces, estás cumpliendo con el llamado de ser luz en medio de las tinieblas. Como dice Mateo 5, 14, 16, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ahora, te animo a que tomes un momento para quedarte en calma. La música de este video continuará por unos minutos más, y este es un buen momento para cerrar tus ojos, respirar profundamente y dedicarle unas palabras al Señor. Agradece por lo que has aprendido hoy, por las verdades que Él ha plantado en tu corazón y por las bendiciones que, aunque no veas todavía, están en camino. Dile al Señor: gracias, Dios, por este momento. Gracias por recordarme que no estoy solo, que tu plan es perfecto y que puedo confiar plenamente en ti. Hoy suelto mis cargas, mis temores y mis planes y los dejo en tus manos. Ayúdame a vivir con fe y a permitir que tu voluntad se cumpla en mi vida. Antes de cerrar este video, quiero desafiarte a algo más. Haz un compromiso de ver otro video en este canal esta semana. Al hacerlo, estarás reforzando tu fe y manteniendo viva la llama del Espíritu en tu corazón.
Dios quiere hablarte continuamente y cada mensaje que escuches puede ser una herramienta para fortalecerte en tu caminar espiritual. Finalmente, recuerda esto. No pauses este video hasta que termine completamente. Permite que la paz de la música y la presencia de Dios llenen tu corazón. Este tiempo es tuyo y del Señor, un momento sagrado para conectarte con Él. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video y recuerda siempre confiar en Dios y dejar que Él actúe en tu vida.